¿Te imaginas que en el sótano de tu casa esté viviendo una persona sin que tú lo sepas? Todo comienza con una familia humilde. Viven en una casa tipo semisótano. Los hijos intentan recoger señal de Wi-Fi que solo llega hasta su baño. Solo tienen trabajos temporales, como armar cajas de pizza, pero les pagan una miseria y con ese sueldo deben sobrevivir, soportando el humo de fumigaciones o ver a hombres orinar por su ventana. Un día, mientras cenan, el amigo de Ki-woo llega a su casa para regalarles una piedra, mencionando que trae fortuna y riquezas. Luego le cuenta que se irá al extranjero y le propone que lo reemplace para que sea tutor de inglés a una chica de una familia rica, ya que él no podrá continuar. Agradezco la confianza. Gramática, vocabularios, Y de paso se la cuida para que a su regreso pueda pedirle ser su novio. Para ello debe hacerse pasar por un estudiante universitario y le dice que la mamá de la chica no se dará cuenta. Entonces su hermana, Kim Jong, le ayuda a falsificar documentos para que pueda presentarse al trabajo. Cuando llega a la casa de la familia Park, lo recibe la ama de llaves, que es una señora muy amable, y cuenta que trabajó también para el anterior dueño de la casa, un arquitecto que fue quien la construyó. Luego conoce a la señora Park. Ella le dice que no le importa tanto los documentos, pero que le interesa más que esté al nivel del anterior tutor, es decir, su amigo. Cuando está en su primera clase, lo hace de tal manera que deja convencida a la madre y es contratado dándole el pago que tanto necesita él como su familia. Aquí aparece el hijo menor de la familia Park. La madre le comenta que es muy bueno con el arte, pero que es muy hiperactivo y no para de moverse. Ya varios maestros lo han dejado porque no lo soportan. Y Ki-woo le dice que él conoce a una excelente persona que tiene estudios de arte en el extranjero y es reconocida. Dentro de su área es respetada y solicitada. Por lo tanto, es muy solicitada. Así es como esta madre le entra la curiosidad de querer conocerla. Luego veremos cómo la hermana de Ki-woo se hará pasar por la persona terapeuta, experta en artes que él había mencionado, comenzando a dar una buena clase, logrando controlar la situación y sorprendiendo a su madre con frases de psicología que había leído en internet. Además le comenta que puede tener tendencia a esquizofrenia y que los dibujos que hace el pequeño expresaban un trauma que él había sufrido. Finalmente es contratada. También veremos cómo Ki-woo comienza una relación amorosa con su alumna. El señor Park llega y conoce a la supuesta terapeuta y encarga al chofer para que la lleve a su casa. En el trayecto tiene una conversación con ella. Obviamente ella no quiere que la dejen en su casa. Antes de darle una dirección incorrecta para poder bajarse, se quita la ropa interior y la deja debajo de su asiento. Más tarde, el señor Park descubre la prenda íntima en su auto y se la lleva a su esposa, deduciendo que su chofer hace el delicioso en su auto. Ellos no pueden permitir eso y deciden despedirlo. Que inventes una excusa inocente para despedirlo mañana. En una conversación, la señora Park le comenta a la supuesta terapeuta que se ha quedado sin su chofer por un problema que pasó. Al darse cuenta que su plan ha funcionado, ella le dice que tiene un chofer conocido, de confianza, uno de los mejores, pero que no sabe si está disponible. La señora Park se entusiasma con la idea y quiere conocerlo. Estoy muy interesada. ¿Me pondrías en contacto con él? Y así es el turno del padre de los chicos, que tiene la oportunidad de también trabajar con la familia Park, quien será el nuevo chofer. En su primer día se presenta con el señor Park y lo traslada. Él se da cuenta de que conoce muy bien las calles, además de que tiene una forma bastante suave para manejar. Su plan está saliendo a la perfección, pero queda una persona más por deshacerse. Esta es la ama de llaves. Ahora ella será un objetivo muy difícil, ya que es de suma confianza, pues conoce la casa muy bien y trabajó también para el anterior dueño, pero tiene una debilidad y Ki-woo se entera de ella en una conversación que tiene con la hija de los Park. Resulta que la ama de llaves es alérgica a los melocotones y en conjunto desarrollan un plan para aprovecharse de ello y hacer creer a la señora Park de que padece de tuberculosis. De esa manera es despedida y la señora Park le pide al nuevo chofer que no cuente nada de lo sucedido.
Luego vemos como la ama de llaves se va de la casa con sus maletas. Más tarde, el señor Park habla sobre que no tiene quien se encargue de la casa, pero el chofer le dice que conoce una agencia de prestigio y le entrega una tarjeta. El señor Park, muy agradecido, le entrega la tarjeta a su esposa y ella llama al número de teléfono. De esa manera logran que la última integrante, o sea, su madre, ingrese a trabajar a la casa como la nueva ama de llaves, fingiendo, como todos, no tener relación alguna. Llega el cumpleaños del pequeño Park y se van de campamento. Entonces es cuando esta familia se deleitan con los lujos, una vida que siempre han soñado, aunque sea por unos solos días. Desde tomar un refrescante baño mientras mira televisión, leer en el pasto el diario de la hija Park, descansan en la sala, comen y beben de su licor, mientras hablan irónicamente sobre el futuro y que quizás la casa donde están sea de los futuros suegros de Ki-woo. Cae una noche lluviosa y es cuando de pronto suena el timbre. La persona que está tocando desesperadamente es la anterior ama de llaves. Ella sabe que los dueños de la casa han salido y pide a la nueva empleada que la deje pasar, con la excusa de que olvidó algo en el sótano. Solo demoraré un segundo. Cuando ingresa, se dirige hacia el lugar. Algo extraño se nos deja ver que había cortado los cables de las cámaras antes de entrar. La espera es larga y después de unos varios minutos, la nueva ama de casa decide bajar y la encuentra empujando un mueble. Le parece curioso, pero ella le ayuda. Así logra moverlo y se da cuenta que hay una puerta secreta. La ex empleada baja rápidamente diciendo en voz alta el nombre de un hombre. Resulta que en la zona subterránea estaba escondido su marido desde hace 4 años atrás. Ella fue a darle de comer, pues desde que la despidieron no ha podido alimentarlo. Ruega que por favor no cuente nada de lo que han visto, que su esposo está amenazado de muerte por unos sujetos. A cambio de su silencio y que le lleve comida de vez en cuando a su marido, ella está dispuesta a pagar dinero. La señora se niega y le dice que llamará a la policía, pero los demás se escuchan escondidos en las escaleras, cuando de pronto se resbalan y entre quejas de dolor, la ex empleada nota que los que cayeron son los trabajadores que ella había conocido y se da cuenta que son familia. Toma su celular y los graba. Ahora ella los tiene amenazados con enviar el video a la familia Park. Luego vemos como estos dos están en la sala relajados, mientras tienen de rehenes a los demás, diciendo que no se muevan, ya que el esposo tiene el móvil con el video a punto de enviar, pero se distraen recordando momentos felices cuando ellos estaban solos en la casa de los Park. Los Kim aprovechan el momento para empujarlos y empieza el desmadre, repartiendo golpes por todos lados. Recuerdan que tienen melocotones guardados y van por ellos para restregárselo en la cara a la señora. Pero sucede algo inesperado. Los Park están volviendo a la casa. El viaje se arruinó por motivos de la fuerte lluvia. Llaman y piden que prepare comida para su llegada, que será dentro de unos pocos minutos. De forma muy apresurada, todos alistan la casa para dejarla lo más ordenada posible. Amarran al esposo y los llevan al sótano. Los Park llegan a casa. La señora atada intenta escapar, gritando para que la escuchen, pero es empujada de una patada y cae rodando por las escaleras, golpeándose fatalmente la cabeza. Nos damos cuenta de que el tipo loco del sótano es quien prende las luces de la casa, haciendo la tarea de sensor. Mientras la señora Park está comiendo, las luces comienzan a parpadear extrañamente. Resulta que el loco del sótano intenta dar un mensaje de clave Morse, pero la señora no lo toma en cuenta. En ese momento se comienza a desahogar con la ama de llaves y le comenta que el episodio traumático que tuvo su hijo hace un tiempo atrás. Resulta que el día de su cumpleaños, el pequeño bajó a la cocina por un poco de pastel, cuando de pronto vio emerger del sótano a un fantasma, que no era otro que el mismo tipo del sótano. De pronto, el niño comenzó con convulsiones e incluso con espuma en la boca, y que fue un milagro de poder haber sido salvado a tiempo. Cuando los Kim están a punto de salir de la casa, se tienen que esconder debajo de la mesa. Al pequeño se le ocurre dormir en una carpa en el patio de la casa, por lo cual sus padres deciden quedarse en la sala para tenerlo más cerca. Los Park comienzan a conversar y a quejarse del mal olor que tiene el chofer,
que si bien es un muy buen conductor y amable, pero tiene un olor apestoso, haciendo que su coche se inunde de un olor como en el transporte público, diciendo que los que viajan ahí tienen un olor especial. Los Park se comienzan a poner cariñosos y se comienzan a acariciar hasta que finalmente se quedan dormidos, y es cuando aprovechan para salir sin hacer ruidos. Hay una intensa lluvia y se dirigen a su casa. Como esta es como un semisótano, todo se inundó. Sin poder hacer nada, solo se llevan la piedra que se les regaló anteriormente. Finalmente amanecen en un refugio de gente humilde que no tiene dónde dormir. Pero para los Park es un día muy especial, ya que es el cumpleaños de su hijo. Comienzan a organizarlo. La señora Park llama a su chofer para realizar compras en el supermercado. En la lista de invitados están todos los conocidos y comienza la fiesta. Vemos un show de indios, ya que es algo que le gusta mucho al pequeño. Por otro lado, vemos angustiado a Ki-woo, que decide regalarle su piedra a los del sótano para ver si su situación cambia. Su hermana, de igual manera, quiere llegar a un acuerdo con los de abajo y decide llevarle pastel y algo de comida. Pero de pronto aparece la señora Park y le pide que ella lleve el pastel de cumpleaños a los invitados. Ki-woo está bajando al sótano. La piedra se le cae haciendo ruido. Se acerca lentamente y nota que hay sangre en el piso. Es atacado por el tipo del loco del sótano. Lo arrastra y le pone una cuerda al cuello. Entre tanto forcejeo, logra correr y casi escapar. No lo logró porque la cuerda se atoró y fue jalado cayendo al piso. Ahora el hombre está fuera de control, llega con la piedra en las manos y le parte la cabeza, dejándolo ensangrentado y muy adolorido. Se apresura a ir a la fiesta tomando un cuchillo, corre y se la clava en el pecho a Kim Jong, mientras el pequeño lo mira cara a cara. En ese momento sufre una convulsión, pues vio al fantasma de su trauma. Entonces el caos se desata. El desequilibrado hombre es atacado por la ama de llaves con un hacha, mientras el chofer va por su hija y trata de salvarla. Al mismo tiempo, el señor Park acaba con el loco del sótano clavándole un fierro con comida. En ese momento, cuando están juntos, el señor Park le pide las llaves del auto a su chofer, tapándose la nariz por el mal olor que siente. Con rabia y pena de que sus hijos han sido atacados, finalmente el chofer clava un cuchillo al señor Park por la espalda y vemos cómo huye de la escena brutalmente. Un mes después, Ki-woo despierta en un hospital, ve a un policía que le habla, pero él no para de reír sin motivo alguno. El médico dice que es por la cirugía cerebral e incluso en el juicio que afrontó junto a su madre, no paró de reír. Salen con libertad condicional. En la siguiente escena descubre que su hermana falleció, pero más tarde se entera de que están buscando a su padre, quien ha desaparecido sin dejar ningún rastro. A medida que el tiempo pasa, este doloroso episodio parece desvanecerse en su vida. Sin embargo, encuentra consuelo subiendo a una montaña para contemplar la casa donde ocurrieron estos trágicos eventos. Ahora la vivienda está ocupada por una familia extranjera. En una noche en particular, el joven decide quedarse más tiempo observando la casa. Durante este momento de reflexión, nota cómo las luces parpadean de forma peculiar. Al prestar más atención, se da cuenta de que estos destellos siguen un patrón de código Morse. Intrigado, comienza a descifrar el mensaje oculto en las luces parpadeantes. Resultó ser un mensaje de su padre y cuenta que él no está tan mal allá abajo y que llora al recordar a su hija. Dice que todo lo que pasó en ese fatídico día es como un sueño para él. Cuenta que cuando ocurrió todo esto, salió corriendo y simplemente se escondió en el sótano. Comía lo poco que había para sobrevivir. Cuando vendieron la casa a la nueva familia, él subía y se jugaba la vida para conseguir alimentos. Mandaba un mensaje cada día por la noche, por si algún día su hijo lo llegase a ver. En ese momento, Ki-woo redacta una carta expresando su plan para ganar una considerable cantidad de dinero. Le explica que una vez logre su cometido, podrá comprar la casa. Sin embargo, por ahora deberá ser paciente y esperar a que las circunstancias le permitan llevar a cabo su ambicioso proyecto. Y así termina esta intrigante historia surcoreana.
explorando temas de desigualdad social, clasismo y la lucha por la supervivencia en una sociedad marginada.